El INE no puede decretar la nulidad, la decreta, lo decreta el tribunal, pero sí el INE califica la validez de la elección. Y 5 de 11 cuestionaron la validez de la elección. Guadalupe Tadei quiso minorizar, aminorar, hacer menor los comentarios, diciendo que eran 800 y cacho de 84,000. No, los demás consejeros, Arturo Castillo, Jaime Rivera, Claudia Zavala, Dania Ravelo y Martín Faz, hicieron exposiciones muy serias de por qué había habido condiciones que atentaban contra el principio de certeza y equidad. En primerísimo lugar, los acordeones. Es notable la coincidencia de los nombres que están en los acordeones y quienes ganan las elecciones. A mí me parece increíble que el día en que se valida la elección, al menos así se ve en las pantallas, ella venía vestida como de guinda. Al menos todas las fotos que circularon en redes y como se veía en los videos, se percibía visualmente que era el color guinda. Me parece de verdad increíble si esto fuese así, si el color que ella vestía realmente era guinda. Creo que es el cinismo exacerbado y desmedido del Instituto Nacional Electoral. Y hay un conjunto de consejeras y consejeros que casi siempre votan en alineación, son, déjame decirlo, pues muy dúctiles, muy cercanos, muy eficientes. Y probablemente la situación más delicada es la de Guadalupe Tadei. Incluso hasta su comprometedora situación personal, donde mucha de su familia trabaja en el gobierno, incluso familia cercana. Es inevitable pensar entonces que hay ahí conflictos de intereses. Al fraude, no hay otra manera de llamarlo, al fraude de la elección judicial. ¿Pero por qué da nota, Emilio? Pues porque fue una votación sumamente cerrada. Solo 6 consejeros de 11 votaron a favor de validar esta elección. 5 consejeros votaron en contra de validar la elección porque enumeraron un sinfín de anomalías, un sinfín de trampas y datos muy específicos en los que pues solamente no los ve quien no los quiera ver. Por ejemplo, que el 61.7% de las casillas salieron ganadores entre 6 y 9 candidaturas promovidas por los acordeones que se hicieron públicos. Que el grado de coincidencia entre los acordeones y los resultados supera el 80%, lo que sugiere, por supuesto, que fue una estrategia orquestada. Es decir, nosotros siempre anticipamos que iba a ser un fraude, Emilio. Sin embargo, hoy con números fríos podemos probar que fue un fraude. Y lo grave hoy es que el Instituto Nacional Electoral valida un fraude. Y es lo que hablábamos el programa pasado. Esta tentación de que a partir de esta elección entonces se vuelva normal que nuestro instituto electoral, ese que nos tardó tantos años construir, ese que nos tomó muchísimo tiempo para poderlo separar del gobierno y que pudiéramos tenerlo como un instituto confiable, pues ese instituto es el que valida finalmente esta semana la elección, en donde dicen la elección fue legal. Y las declaraciones de Guadalupe Tadei, de verdad, no tienen desperdicio sobre el cinismo, la hipocresía y la manera en la que evidencia que trabaja para Morena, Emilio. Yo no sé si estás de acuerdo, seguramente sí. Inclusive, por ahí le pasé una foto a la producción. A mí me parece increíble que el día en que se valida la elección, al menos así se ve en las pantallas, ella venía vestida como de guinda. Al menos todas las fotos que circularon en redes y como se veía en los videos, se percibía visualmente que era el color guinda. Me parece de verdad increíble si esto fuese así, si el color que ella vestía realmente era guinda. Creo que es el cinismo exacerbado y desmedido del Instituto Nacional Electoral. A ver si tienen por ahí la foto y si no ahorita ahí está. Yo veo guinda.
Obviamente me podrán decir, a lo mejor era rosa mexicano, no lo sé, pero todas las fotos que circularon eran de este color. Y a ver, no hay coincidencias, en esto no hay coincidencias y finalmente creo que hasta este tipo de cosas son mensajes que debiera mandar una verdadera presidenta que se jacte de ser imparcial y que se jacte de ser institucional, Emilio. Así es, mi Pau. Fíjate que efectivamente esto que comentas, déjame empezar por ahí. Construir una autoridad electoral confiable tomó muchos años, tomó mucho esfuerzo, casi no me parece exagerado decir vidas. Las elecciones en México eran una cosa pues de una tremenda imposición y un fraude. Y luchamos mucho para tener una autoridad electoral confiable. Con mucha tristeza, lo que estamos viendo es que el gobierno está tomando control del INE por dentro. Salimos a las marchas y defendimos el INE no se toca y el tribunal y la justicia, pero infelizmente el gobierno sí avanzó en su plan de tomar por dentro. Y hay un conjunto de consejeras y consejeros que casi siempre votan en alineación, son déjame decirlo, pues muy dúctiles, muy cercanos, muy eficientes. Y probablemente la situación más delicada es la de Guadalupe Tadei. Incluso hasta su comprometedora situación personal, donde mucha de su familia trabaja en el gobierno, incluso familia cercana. Es inevitable pensar entonces que hay ahí conflictos de intereses. ¿Y eso por qué afecta? Pues porque entonces aquello que defendíamos de una autoridad electoral sólida, profesional, eficiente y autónoma, cada vez se comprometió más. En la elección judicial hubo muchas decisiones que tomó el INE que no venían en la ley, que de por sí era una reforma espuria, gandalla y era en realidad un golpe de Estado del Poder Judicial. Se tomaron medidas para disminuir o afectar las cadenas de confianza, Pau. Y eso es muy importante. El INE decidió que no se anularan las boletas no utilizadas. El INE decidió que el diseño en las boletas, que hoy sabemos por los estudios que han hecho entidades como México Evalúa o el Observatorio Electoral Judicial o algunas otras entidades más, que esa boleta favoreció a algunas personas y perjudicó a otras. Hoy sabemos que el INE no tuvo la capacidad para darnos la certeza de lo que estaba sucediendo. Tarde y mal salió a dar un conteo. Platicamos que en esa ocasión salió Somos México con un dato 3 horas antes que el INE. Y estas cosas pues generan una enorme desconfianza. Nos enteramos que más de 830 casillas tenían serias irregularidades, como que había más votantes que el padrón, que había boletas sin doblar, lo que le llaman boletas planchadas, que había boletas con una sola caligrafía y que se generaron una serie de problemáticas que ya no existían en el sistema electoral mexicano. Es una tragedia, es una vergüenza que se presenten otra vez este tipo de circunstancias fraudulentas, pero déjame subrayar que lo que me parece más delicado es, por primera vez en décadas, quienes organizan la elección cuestionan la validez de la elección. Hace décadas no pasaba eso, Pau. 5 de los 11 consejeros, es decir, en una votación de 5 contra 6, cuestionaron la legitimidad de la elección. El INE no puede decretar la nulidad, la decreta, lo decreta el tribunal, pero sí el INE califica la validez de la elección. Y 5 de 11 cuestionaron la validez de la elección. Y no solo por estos detalles que mencioné, Guadalupe Tadei quiso minorizar, aminorar, hacer menor los comentarios, diciendo que eran 800 y cacho de 84,000. No, los demás consejeros, Arturo Castillo, Jaime Rivera, Claudia Zavala
Dania Ravelo y Martín Faz, hicieron exposiciones muy serias de por qué había habido condiciones que atentaban contra el principio de certeza y equidad. En primerísimo lugar, los acordeones. Es notable la coincidencia de los nombres que están en los acordeones y quienes ganan las elecciones. Y eso genera por primera vez en décadas que quienes organizan las elecciones dicen, estas elecciones están manchadas, son un engaño, son un fraude. Esas son mis palabras, no son las de ellos, pero sí ponen de manifiesto que hay un problema muy severo de la naturaleza de esta elección. Pero si eso no fuera suficiente, esta semana Claudia Sheinbaum, pues prácticamente en una confesión que borda en un delito, dice que, bueno, pues que son gente cercana a la Morena y que como la mayor parte de la gente de Morena, pues sí votó y que PRI, PAN y no votaron, confesando que los partidos, con el caso Morena, sí se metieron en elección. La ley lo prohibía, pero le hacen la pregunta expresa, oiga, pero entonces usted está diciéndonos que esta gente sí es de Morena, y ella lo confiesa con claridad. La periodista con mucha inteligencia la lleva a declarar eso, pero la verdad es que sí me queda con una sensación de ¿en qué planeta viven? 9 de cada 10 no votaron. La persona más votada, Hugo Aguilar, tiene la indiferencia del 95%. En el mejor de los casos. Él dice que no lo puso nadie, pero claro que lo pusieron los acordeones. 95 de cada 100 no la atendieron. La fuente de legitimidad de ese nuevo poder judicial que le llaman está absolutamente fracturada de origen, y más adelante voy a platicarles sobre el tema de la nulidad, que ya hay varias pistas corriendo, pero no quiero dejar de subrayar el hecho tan relevante que en el propio Consejo General del INE, 5 de 6 consejeros hayan señalado la invalidez de la elección, Pau. Yo creo que es revelador esta votación, ¿no? Vamos a ver si Damián ya puede hablar, ya lo podemos escuchar. A ver, Damián, a ver, inténtalo, a ver si por fin pudiste arreglar el cable. Pues hablar sí puedo, lo que no puedo es que me escuchen. Eso, ya se lo... Alabado sea el Señor. ¡Qué bárbaro! Me gusta en saludarlos, qué pena, ¿eh? Algo aquí pasaba, no sé. A lo mejor era que estaba hablando al mismo tiempo que ustedes. Y bueno. Oye, a ver, del INE, no, a mí me parece verdaderamente una desgracia lo que está pasando en lo que acabó la elección judicial, y creo que el debate central, o sea, lo que se está decidiendo y de lo que están debatiendo los y las consejeras del INE, un tema de fondo, muy de fondo, que tiene que ver con si esas elecciones de esa manera son o no democracia, y si eso es el tipo de elecciones que nosotros queremos de cara al futuro. Y me parece que hicieron muy bien en abrir ese debate. Dice, pues los simpatizantes del gobierno, la presidenta del INE, algunas consejeras que se están queriendo ahorita como lavar cara, pues que no tienen la facultad de ellos. No, de acuerdo, o sea, no tienen la facultad para anular, pero lo que sí tienen es la obligación de emitir un acto de validación. Y si tú tienes la obligación de emitir un acto de validación, puedes no hacerlo. Y ese es el debate, eso es lo que decían, pues no hay que validar y que se vaya así la elección al tribunal, que hubiese sido un mensaje brutal, ¿no? Entonces el tribunal tendría que corregir al INE y decir, no, sí fue. En cambio, hoy el tribunal, pues seguramente lo que vamos a ver es un rollo, y quién sabe, porque son muy descarados ya, pero un rollo diciendo, sí, hubo esto, recomendamos que no vuelva a pasar, qué bárbaro, estoy ofendido, pero lo avalo, ¿no? Que es un poco lo que lamentablemente hizo una de las consejeras, ¿no? Entonces, yo creo, lo comentaba en alguna mesa que me tocó estar, a mí se me hace que hay momentos de definición
¿no? En política, en la vida y demás. Y creo que este era uno de ellos, para los que tenían la responsabilidad y el honor de estar ahí. Me parece que 5 estuvieron a la altura y 6 no, claramente. ¿Por qué creo que no era, o por qué creo que sí debió el INE haber rechazado esto? Porque me parece que la evidencia ya acumulada sí te da por conclusión que no se cuidaron o no se garantizaron los principios democráticos que tiene que tener una elección. O sea, tú en una elección tienes que tener voto libre, directo, secreto, pero también tienes que tener garantías de organización que te permitan tomar una decisión informada y que se cuenten tus votos. Y eso no se logró en esta elección, pues, porque no se logró que el ciudadano pudiera tener acceso a la información por todo el modelo. O sea, el modelo de toda la reforma está mal. No es nada más la elección, el acto. Requisito. ¿Me escuchas? A ver, sí, ya, como que tuviste un problema de señal, pero ya te recuperamos. Ya, me parece a mí que no es una elección que cumpliera con los principios democráticos básicos, pues, que se tienen que tener. Decía yo que tiene que ser voto libre, directo, secreto, que se cuenten los votos de manera objetiva, que tengas acceso a información, y todo el modelo te lo prohibía. Porque desde que los requisitos estaban mal, hasta que los comités estaban dominados, hasta que no se pudieron postular libremente personas, sino que fueron solo las que quiso el partido en el poder, hasta que eran tantas las candidaturas que era imposible para una persona que se informara, pues, ¿no? Verdaderamente a quién estaba eligiendo, hasta el día de la elección, que ya fue un desastre. Y mira, varios consejeros sacaron cifras, pero creo que las más específicas fueron las del consejero Faz, si no me equivoco, y bueno, y luego otro consejero las complementó, pero a mí me impresionó muchísimo cuando vi el dato. Ellos tienen obviamente la estadística adentro, y básicamente lo que dice es, a ver, más allá del análisis simple, en donde nosotros vemos el resultado final y decimos, los 9 que querían que quedaran, quedaron, los 5 que querían que quedaran en el Tribunal de Disciplina, quedaron, los 2 que querían que quedaran acá, o sea, en todos lados, porque en todos lados quedaron los que quería Morena. Él sale y ya con los datos del propio INE lo comprueba la liga entre el acordeón o los acordeones y el resultado, y te da estadística de hasta qué grado. Y sí es muy impresionante porque el INE detectó 37 tipos de acordeones. Pues claro, porque aquí lo dijimos, o sea, ¿qué pasó? Uno entre ellos tenían una competencia, o sea, estaba el acordeón principal, pero luego había competencia por la presidencia, entonces unos se sacaban de un acordeón y otros de otros, pero luego fueron y negociaron con gobernadores, pues, y los gobernadores hicieron pues, su propio, decían, pues te doy 6 y me quedo con 3, te doy 8 y me quedo con 1. Entonces, eso hizo que hubiera 37 acordeones que fueron denunciados y que fueron promovidos. El número 1 era el principal, pero todo era una derivante. Bueno, hace un análisis y dice, a ver, dice, 61% de las casillas ganó. El 100% de los candidatos del acordeón número 1, del más utilizado, o sea, los 9, o 8, o 7, o 6. O sea, en 61% de las casillas ganaron al menos 6 de 9, de los de un solo acordeón, del acordeón principal. Y eso, y ahí pone el límite porque dice, me parece que aquí debemos hacer un corte porque eso te garantiza 2/3 partes. Es decir, está documentado estadísticamente que un solo documento, un solo acordeón, generó como resultado que Morena tenga 2/3 partes en la corte. Eso por sí mismo es la evidencia de que esta elección no fue libre, pues. Pero si te metes un poquito más, te vas sorprendiendo cada vez más. 15 estados, casi la mitad de los estados, ganaron los 9. En 15